Capítulo 4. ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas así? Era el señor Santuxi, el encargado de mantenimiento del instituto. Estaba boquiabierto. Parecía más asustado que yo. ¿Por qué has bajado por aquí? Preguntó, examinando mi cara en aquella penumbra. Esta puerta está cerrada. Lo siento, dije tartamudeando. Buscaba a alguien. Aquí abajo no hay nadie, replicó, negando con la cabeza. Todo está cerrado a cal y canto. Me has dado un susto de muerte. Volví a pedir perdón y me sentí como una idiota. ¿Por qué había gritado de aquel modo? ¿Por qué se me había metido el miedo en el cuerpo? El corazón todavía me latía con fuerza. Seguí por el gimnasio vacío al señor Santuxi, que, sin dejar de refunfuñar, me dejó salir por una de las puertas traseras. Mientras cruzaba el aparcamiento, oí un sonido familiar y eché una ojeada hacia el otro extremo, donde estaban las pistas de tenis iluminadas. El equipo se estaba entrenando. Dawn estaría allí y a lo mejor sabía algo de Simone. En el preciso momento en que me encaminaba hacia las pistas, se abrió la puerta de la valla y salió una chica. Si bien estaba demasiado lejos para poder verla con claridad, de lo que no había duda es de que era alta y llevaba una raqueta en la mano. Me acerqué un poco más y distinguí una larga cabellera rubia. Entonces la reconocí. Dawn. Grité. Levantó los ojos, sobresaltada, y apenas agitó la mano, luego, siguió adelante y abrió la puerta del camarón rojo de su madre. Corrí hacia ella. ¿Sería capaz de irse sin decir ni hola? Dawn. Grité otra vez. ¿Has visto a Simone? Desde que salimos de clase, no, respondió abriendo la puerta del coche. Lanzó dentro la raqueta y se sentó al volante. Oye. Espera un momento. Exclamé. Arrancó. Tuve que hacerme a un lado mientras daba marcha atrás. Empecé a agitar la mano corriendo hacia el coche. ¿Por qué tanta prisa? Vociferé mientras ella bajaba la ventanilla. Perdona, contestó. ¿Qué pasa? Estaba buscando a Simone. Sí, bueno, ya te he dicho que no. Dawn, ahora me encontraba muy cerca de ella. Lo bastante para ver su cara con nitidez, toda llena de arañazos y sangrando, como si se le hubiera echado encima un gato rabioso. No es nada, dijo Dawn, ante mi expresión perpleja. ¿Cómo que no es nada? Tienes, ahora me hallaba justo al lado del coche. Toda tu ropa está llena de sangre. Bueno, nada que no se quite con un poco de detergente, replicó. Sí, pero ¿qué ha ocurrido? Insistí. Dawn aceleró el motor. Estaba peloteando con Marcy. Resulta que siempre lanza unos raquetazos endiablados, y no ha parado de pasar bolas cada vez más fuertes y más largas hasta que me he estrellado contra la valla de las narices. No es grave. Aparatoso y nada más. Mira, tengo que irme a casa porque, bueno, es tarde, dijo finalmente, con muy poca convicción. Arrancó y se largó. Meneé la cabeza. Dawn parecía ocultar algo, aunque se me escapaba qué podía ser. Lizzie, me giré. Era Eva, saludándome desde el otro extremo del aparcamiento. A su lado había algunos de los participantes en la obra. Vi cómo Robbie subía al coche y cerraba de un portazo. No la he encontrado. Le grité. Eva asintió con la cabeza. Se ha suspendido el ensayo. No tenemos ni idea de dónde está. Habría podido ir a buscar al señor Santuxi para que me abriera el auditorio y acabar así de pintar la abadía, pero ya se me habían quitado las ganas. Cuando me dirigía al coche, con la idea de ir directamente a casa, me acordé de que Simone vivía en North Hills, cerca del instituto, por lo que decidí pasar por allí. Tal vez ya habría llegado. El enorme Lincoln de sus padres estaba en el camino de entrada. Aparqué mi coche detrás del suyo, salí de un brinco y corrí a tocar el timbre. Tras las cortinas, apareció la cara de la señora Perry, tratando de averiguar quién era. Acto seguido, abrió la puerta. Hola, Lizzie, dijo distraídamente. Me alegro de verte. Llevaba el abrigo puesto. Por favor, entra. El señor Perry llegó desde el pasillo. También llevaba puesto el abrigo y estaba echando una ojeada a un montón de cartas. Lizzie McVeigh. Exclamó afectuosamente, como si llevara semanas esperándome. Siempre había tenido al señor Perry por un buen tipo. Simone está arriba, en su habitación, me indicó la señora Perry. Bueno, supongo.
Acabamos de llegar a casa, pero cuando entrábamos con el coche he visto la luz encendida. Sonreí y le di las gracias mientras empezaba a subir la oscura escalera cubierta con una espesa moqueta. Muy bonito, Simone, pensé. Se habrá olvidado del ensayo por completo. Aminoré el paso a medida que me acercaba al final. Solo una franja de luz procedente de la puerta de su cuarto rompía aquella total oscuridad. Simone, nada. Seguramente estaba escuchando música con los auriculares puestos. Fui hacia la puerta y llamé. Simone, soy yo, Lizzie. ¿Puedo entrar? Seguía sin responder. Llamé otra vez y abrí, y el horror me dejó boquiabierta. La habitación estaba patas arriba. Era como si todo estuviera volcado. Por un instante sentí que iba a perder el equilibrio. Lo primero que me llamó la atención fue el viejo oso de peluche de Simone. Estaba en el suelo, cerca de la cama. Le habían arrancado la cabeza y la blanca espuma del relleno asomaba a través del cuerpo abierto. Sentí la mirada vacía de sus ojos negros de cristal sobre mí. Enseguida percibí los detalles del resto de la habitación. Todas las cosas de Simone estaban por el suelo en completo desorden. Las sábanas y la colcha habían sido arrancadas de la cama. Al pie del escritorio había una lámpara rota. Había papeles esparcidos por todas partes. Una de las cortinas blancas de la ventana estaba rasgada y colgaba de la barra. Era como si hubiera habido una lucha terrible. Asustada, dejé escapar un ahogado sollozo y empecé a retroceder. Pero entonces vi lo más horripilante. En la alfombra, cerca de mis pies, había un enorme y oscuro charco de sangre. Capítulo 5. Aunque estuve a punto de desmayarme, no grité. El olor de la sangre a mis pies me hizo atravesar la habitación a toda velocidad hasta alcanzar la ventana. Necesitaba aire fresco y deprisa. Asomé la cabeza y, jadeando, hice un esfuerzo para respirar. Y fue entonces cuando le vi. Su silueta quedó iluminada solo un instante por la luz del porche trasero de la casa. Era un hombre. Atravesó el patio en dirección al bosque. Sus brazos sostenían un gran saco gris. Me esforcé todo lo que pude por ver en la oscuridad, pero desapareció de mi vista. Por último, hice lo que debería haber hecho desde el primer momento. Comencé a gritar. Al día siguiente, por la tarde, volví a casa de los Perry. También fueron Justin, Robbie, Elana, Dawn, Rachel y un par más. La policía quería interrogar a todos los amigos de Simone. Aunque la sala de estar estaba llena de gente, parecía vacía. Todos echábamos de menos a Simone. Desde el día anterior nadie la había visto. La policía aún no había llegado. Nadie hablaba. Todos estábamos asustados. Me levanté y fui a la cocina a ver si podía ayudar en algo a la señora Perry, aunque más que nada lo que quería era salir del salón. Oh, Lizzie. Cuando entré, la señora Perry me dirigió una frágil sonrisa. Estaba colocando galletas de mantequilla de cacahuete en una bandeja para nosotros. Noté que sus manos temblaban y que el rímel se le había corrido ligeramente. La policía llegará enseguida, me dijo. Yo la llevaré. Y cogí la bandeja. Parecía como si necesitara sujetar algo para conservar la calma. De repente, sus manos empezaron a temblar incluso más que antes. Las levantó y se cubrió la cara con ellas. Lo siento, exclamó. Es que estoy muy asustada. Sabía qué hacer cuando alguien de mi edad lloraba o tenía miedo. Podía hacerles bromas, o abrazarles, o lo que fuera, hasta que se les pasara. Por ejemplo, cuando Rachel se sentía baja de moral, solía decirle que sus pies apestaban. Era tan tonto que siempre la hacía reír, pero cuando son los adultos los que pierden el control, me siento inútil por completo. Evidentemente, no podía decirle a la señora Perry que sus pies olían mal. O sea que lo único que hice fue quedarme allí, sin saber qué hacer, mientras la madre de Simone lloraba a lágrima viva. Por suerte, en aquel momento el señor Perry entró en la cocina y enseguida abrazó a su mujer. Seguro que Simone está bien, ya verás, le susurró. No, no lo está, sollozó ella. El señor Perry la abrazó con más fuerza. Quien la haya secuestrado solo querrá dinero. Así que le daremos lo que pida y todo habrá terminado. Me daba la sensación de que el señor Perry no se creía sus propias palabras. ¿Qué clase de secuestrador dejaría en el suelo un charco de sangre de la víctima? Un asesino. Como el tipo que había asesinado a aquella chica, Stacy Alsop, cuyo cadáver fue encontrado en el bosque de la calle del terror. Abrazado a su mujer,
El señor Perry trató de sonreírme con afán tranquilizador, pero su rostro denotaba cansancio. Bajo sus ojos había grandes bolsas oscuras que recordaban las máscaras de los mapaches. Por favor, avísales a todos de que la policía no tardará en llegar. Fui al salón. Al entrar todos me miraron como si esperaran que fuera Simone. Me encogí de hombros. La poli estará aquí enseguida. Como si fuera la señal convenida, en aquel momento sonó el timbre. En la puerta principal había 2 agentes. El señor Perry vino rápidamente desde la cocina. Cuando les vio, se le iluminó la cara. ¿Alguna novedad?, preguntó en tono confiado. Uno de los agentes, alto y desgarbado, negó con la cabeza. El otro, una mujer bajita y morena, frunció el ceño. El padre de Simone quedó consternado. Les hizo pasar al salón y nos los presentó. Voy a buscar a mi esposa, dijo, y salió. Os agradezco que hayáis tenido la deferencia de hablar con nosotros. El agente Jackson, el alto y desgarbado, se dirigió al grupo. Parecía casi tan preocupado como el señor y la señora Perry. ¿Creen realmente que ha sido un secuestro?, preguntó Dawn. El agente Jackson se encogió de hombros. Oí que la señora Perry se sonaba la nariz en la cocina. Esperemos que sí. La agente Barnett nos obsequió con una tímida y callada sonrisa. Pero hemos de estar preparados para lo peor. El agente Jackson acabó la frase. En este preciso momento hay varios agentes rastreando el bosque de la calle del terror. En un silencio sepulcral, nos miramos unos a otros horrorizados. El bosque de la calle del terror, donde habían encontrado a Stacy. El bosque donde... Una imagen de las noticias de la televisión me volvió a la memoria. La bolsa azul que contenía el cadáver de Stacy en el barranco enlodado. Si había alguien en la habitación que antes no lo creyera, ahora ya no tenía más remedio. No volveríamos a ver a Simone nunca más. En aquel instante advertí que Rachel me miraba incrédula, como si esperara que le dijera que todo aquello era solo una fantasía. Intenté tranquilizarme. No obstante, si cuando encontraron a Stacy en el bosque me había quedado horrorizada, ¿qué decir de lo que sentía ahora? Se trataba de Simone, alguien a quien conocía desde el jardín de infancia. El señor y la señora Perry vinieron de la cocina, trayendo una bandeja de galletas y una jarra de leche. Cuando vio a la policía, ella se mordió el labio. Él le cogió la bandeja y la colocó en la mesita. Robbie Barrón alargó la mano y cogió una galleta. Todo el mundo le miró. ¿Cómo podía comer en un momento así? La mordió y, en el silencio que reinaba en el salón, todos le oímos masticar. Echó una mirada alrededor, vio que todo el mundo estaba pendiente de él y dejó el resto de la galleta en la bandeja. En aquel momento sonó el teléfono. Todos saltamos como impulsados por una descarga eléctrica. El señor Perry se alejó con largas zancadas para volver solo un instante después. Mi secretaria, aclaró, con el rostro ceñudo. Bien, dijo la agente Barnett, sacando una gran libreta negra de su bolso y abriéndola de golpe. Vamos a empezar. Necesitamos que nos deis toda la información que creáis de utilidad para encontrar a Simone. Toda, ¿entendido?, añadió con firmeza. Todo es importante, ¿de acuerdo?, insistió su colega, mientras nos estudiaba uno a uno con la mirada. Asentí enérgicamente, como si fuera en verdad una cuestión que precisara una respuesta. ¿Quién quiere empezar?, preguntó el agente Jackson. Nos miraban fijamente. Todos nos movimos incómodos en los asientos. Era peor que cuando un profesor hace una pregunta y nadie levanta la mano. Mucho peor. Muy bien, empecemos por donde estabais anoche, sugirió la agente Barnett. Y dirigió los ojos al chico que tenía más cerca, Justin. Justin estaba muy nervioso, más que nadie. Yo, estaba en... ¿Por qué parecía que estaba inventando una respuesta?, me pregunté. En casa de Elana, soltó por fin. Estudiando. Bueno, quiero decir haciendo juntos los deberes. Fijé la mirada en Elana. ¡Qué fuerte! Al encontrarse sus ojos con los míos, se ruborizó y apartó la vista. ¿Quién se lo propuso a quién? Elana, me juego lo que sea. Seguramente no le gustó que Justin hubiera salido con Rachel y Dawn, y no quiso ser menos. Miré a la señora Perry. Supongo que en aquel momento tenía otras cosas en que pensar, y no en si Justin engañaba o no a su hija, por lo que no pareció sorprendida. Estuve trabajando toda la tarde, dijo Rachel, en el 7-Eleven.
Después me fui a casa. Estuve jugando a tenis, explicó Dawn a la policía. Me lanzó una mirada. Yo todavía recordaba su ropa manchada de sangre. Contó el accidente con la valla. El agente Jackson me miraba con expectación. Estaba trabajando en los decorados. ¿Los decorados?, replicó. En el instituto van a representar sonrisas y lágrimas, intervino el señor Perry. Sigue, asintió el agente. Ya le conté todo esto a la policía anoche, dije. Es igual, cuéntalo otra vez, respondió el agente Jackson con paciencia. Y expliqué de nuevo la espantosa historia. Cómo dejé mi trabajo para ir en busca de Simone. Cómo encontré su habitación patas arriba. La sangre en la alfombra. Y el hombre que vi correr en la oscuridad cuando me asomé a la ventana para respirar. Esto es muy importante, precisó la agente Barnett. ¿Recuerdas algo del aspecto del hombre? Por mínimo que sea, todo el mundo tenía la mirada fija en mí. Sentí que empezaba a sudar. De repente me pareció que atrapar al agresor de Simone era algo que estaba exclusivamente en mis manos. Aunque intenté mentalmente volver a mirar por la ventana de Simone, no podía visualizar al hombre. Era una mancha oscura y aterradora. Negué con la cabeza. El saco que llevaba, intervino el agente Jackson, ¿cómo era de grande? Entendí el sentido de la pregunta. Tan grande como una persona, respondí. La señora Perry jadeó y se llevó una mano a la boca. Robbie, ¿qué problema hubo ayer entre tú y Simone?, preguntó Elana, indecisa. Daba la impresión de que estabais discutiendo en serio. Todas las miradas se dirigieron a Elana, después a Robbie, y otra vez a Elana. No fue nada, respondió él en voz baja. Pues yo no diría eso, replicó Elana. Estabas furioso con ella porque decías que siempre llegaba tarde a los ensayos, que con su asquerosa actitud se estaba cargando la obra, que si no empezaba a llegar puntual le ibas a hacer tragar su tocado de monja, y que, vale, de acuerdo, estuve discutiendo con ella. Robbie interrumpió con voz estridente. Todo el mundo lo hacía. Simone era inaguantable. La palabra, era, me sacudió con violencia. Robbie, exclamé. En aquel momento, todos echamos miradas furtivas al señor y la señora Perry. El rostro de Robbie se puso escarlata. Lo siento, se excusó. No quería decir. Yo, prosigamos, terció el señor Perry, con expresión pétrea. Después de explicar todos dónde habíamos estado la noche anterior, la agente Barnett se dirigió de nuevo a Justin. ¿Crees que Simone tenía algún enemigo?, le preguntó. ¿Alguien que quisiera hacerle daño? No, respondió él. Y la última vez que la viste fue, ayer, a la hora de comer. ¿Y cómo estaba? Disgustada, dijo Justin. Muy disgustada, por culpa de, miró directamente a Robbie. Oh, por favor, exclamó este. Finalmente, al cabo de una hora aproximadamente de interrogatorio, la agente cerró de golpe la libreta. Gracias a todos. Si se os ocurre algo que queráis añadir, llamadnos a la comisaría de Sadicide. Si no estamos, dejad el mensaje y nos pondremos en contacto con vosotros tan pronto nos sea posible. El agente Jackson saludó con la cabeza al señor Perry mientras ambos policías se dirigían hacia la puerta. Todos nos levantamos con unas ganas locas por irnos. Nadie quería prolongar la visita ni un segundo más de lo necesario. Cuando salí afuera, me sobresaltó ver que el sol todavía brillaba con fuerza y el césped del jardín estaba verde y hermoso. Después de lo que habíamos estado hablando, producía una sensación extraña. Todo, parecía, estar bien. Me cubrí los ojos con las manos para evitar que la luz me deslumbrara. Advertí entonces que Becho iba hacia su coche cogida del brazo de Gideon. Elana pasó de largo por mi derecha. Terrible, ¿eh? Fue todo lo que se me ocurrió. Ella apenas me miró y siguió andando. Espera un momento, dije, apresurándome para atraparla. Frente a la casa había una larga fila de coches. Elana tenía el suyo aparcado cerca del final y el mío estaba justo al lado. No abrí la boca hasta que casi llegamos. Ojalá pudiéramos hacer alguna cosa, comenté. Lo que quiero decir es que somos, algunos de sus mejores amigos y... Escucha, soltó Elana con brusquedad, estoy hasta el moño de todo esto, ¿vale? Ya no quiero hablar más del asunto. Abrió, entró y cerró de un portazo. Jolín, pensé. Pues si en un momento difícil no permanecemos juntos. La observé mientras arrancaba.
Tenía la mirada fija al frente y ni siquiera me dijo adiós. Su rostro parecía helado. Entonces caí en la cuenta. Estaba paralizada de miedo, como el resto de nosotros. Y el sistema de Elana para controlar el miedo pasaba por fingir que las cosas malas no sucedían. Saqué mi llavero de pata de conejo y hurgué torpemente tratando de meter la llave en la cerradura. En aquel momento oí pasos tras de mí, pasos que resonaban en la acera, que corrían hacia donde yo estaba. Y una voz que gritaba: «¡Yo la maté! ¡Yo la maté!». Capítulo 6. Me di la vuelta con rapidez. Y lo que apareció fue un chico achaparrado agitando una cazadora marrón mientras corría hacia mí, con la cara retorciéndose de dolor y los brazos extendidos, como si imploraran perdón. Muy gracioso, Lucas, dije. Lucas Brown era uno de los chicos más raros que he conocido. Incluso su apellido, que puede parecer de lo más normal del mundo, encajaba en su rareza. Lucas Brown tenía el pelo corto y moreno y los ojos castaños, y por lo general llevaba ropa, lo habéis adivinado, de color marrón. Sus ojos estaban muy juntos, por lo que parecía algo visco. Pero eso no era lo peor. Una vez, Lucas me contó que llevaba un diario de las muertes horribles que salían en la televisión. Una grúa cae y parte a una mujer en dos, y cosas por el estilo. Encontraba esas historias muy divertidas y decía que le subían la moral. Que le subieran la moral era algo que solía necesitar. Casi siempre estaba abatido y melancólico, algo poco sorprendente ya que no tenía ni un solo amigo, al menos que yo conociera. En aquel momento se estaba riendo con tanta fuerza que pensé que se iba a caer al suelo. «¡Te he pillado!», gritaba. Pero qué majadero, Dios. Me volví hacia la puerta del coche. «Oye», prosiguió. «¿Qué pasaba? ¿Te lo has creído?». Me di la vuelta y le encaré de nuevo. «Tienes un sentido del humor muy retorcido, ¿lo sabías?». «Va, venga, Lizzie. Solo era una broma», contestó. «¿Una broma?». «Es posible que Simone haya sido asesinada». «Ya lo sé», dijo. Su rostro se ensombreció. Creí por un momento que estaba trastornado por lo de Simone, pero no tienes por qué hablarme así, por una simple broma. Tuve que aguantarme las ganas de chillar. «No doy crédito a lo que estoy oyendo, Lucas», le solté. «¿Siempre tienes que pensar solo en ti mismo? ¿Es que no te sientes mal, aunque solo sea un poco?». «Habíais salido juntos». Lucas levantó los ojos hacia las copas de los árboles. «Sí, es verdad», exclamó con amargura. «Gracias por recordármelo». Estaba de pie muy cerca de mí. Me agarró del brazo e intentó arrastrarme. «Vamos a tomar una Coca-Cola», dijo. El toque mágico de Lucas con las chicas. No pregunta, da órdenes. «Tengo que hablar contigo». «Ni hablar», repliqué. «Sí, tienes razón, no es el momento más adecuado. Vamos a mi casa, allí nos podemos enrollar sin problemas». Le empujé exasperada. El brazo que me había apretado me escocía, como si me hubieran puesto 3 vacunas seguidas. Le miré con toda la dureza de que fui capaz, me metí en coche y cerré de un portazo. Golpeó ligeramente la ventanilla. Me sonreía, pero con una mueca perversa, como si supiera algo que yo ignorara. Apreté el botón de la ventanilla y ésta bajó un par de centímetros. «¿Esto significa que sí o que no?», preguntó con una risita aguda. «¿Estás majara, vale?». Me estaba sacando de quicio. «Es que soy tope divertido, no puedo evitarlo», me respondió. «Tan divertido como unas muletas de goma». Fue el único insulto que se me ocurrió. Creo que la primera vez que lo oí todavía estaba en tercero. Algún día me gustaría aprenderme una buena lista de fuertes insultos, y dedicárselos todos a Lucas Brown. Metió por la fuerza su mano a través de la rendija de la ventanilla y meneó sus dedos alrededor de mi cabeza. Entonces apreté el botón y volví a cerrar. Con un chillido furioso, Lucas retiró rápidamente la mano. Arranqué disparada. Miré por el retrovisor y todavía le distinguía, allí de pie, mirándome. «Vaya psicópata. Está completamente loco». Es alucinante que Simone se fijara en él. Entonces recordé que Lucas estaba en el equipo de béisbol del Instituto de Sadicide. Era uno de los lanzadores y a veces jugaba de primera base. Cuando Simone le dejó, Lucas se puso bastante plasta. Iba diciendo por ahí que ella le había utilizado para enrollarse con Justin. Sin embargo, no era el único que lo decía. La mayoría pensaba lo mismo,
aunque no era difícil entender por qué. Cuando Simone empezó a salir con Lucas nadie podía creer que estuviese de verdad interesada en él. Simone iba siempre a todos los entrenamientos del equipo de béisbol, en teoría para ver a Lucas. Entretanto, esas visitas le permitieron a Justin ir tanteando sus posibilidades. Simone no era nada sutil. Siempre se ponía la ropa más sexy, así que cuando Justin le propuso salir juntos, le faltó tiempo para despachar a Lucas. Al principio yo solía defender a Simone cuando oía a la gente hablar a sus espaldas. No obstante, teniendo en cuenta lo impresentable que era Lucas, se entendía muy bien que solo hubiera salido con él para llegar hasta Justin. Busqué en la radio alguna canción suave y melódica, pero en su lugar escuché, todavía sin novedades en el caso, aunque la policía de Sadicide insiste en que no hay ningún motivo para vincular la desaparición de la joven de 17 años Simone Perry con las recientes muertes de Stacey Alsa Pichino Wells. ¿Ningún motivo? Por supuesto, salvo que evidentemente fue obra del mismo psicópata. Apagué la radio. Había algo que me preocupaba. Algo que me rondaba la cabeza. Lo había empezado a recordar, pero se me había ido. Lucas. Justin. Simone en los entrenamientos de béisbol. Béisbol. El equipo. Claro. La mancha oscura. La silueta que corría, llevando el saco gris. De repente, la imagen se aclaró un poco. Detuve el coche junto al bordillo y traté de recobrar el aliento. Acababa de recordar algo muy importante sobre el hombre que vi corriendo por el patio de la casa de Simone. Algo que me dejó aún más asustada que antes, si cabe.